Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente y amigos que nos sintonizan y hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición el poder continuar con nuestra serie de 12 pasos esenciales cuando Jesús te llama. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen. En nuestro primer episodio ya vimos el arrepentimiento y Dios no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. En nuestro segundo episodio vimos la fe o creer y es necesario que el que se acerca a Dios le crea. En nuestro tercer episodio miramos sígueme y hay un precio a pagar por seguir al Señor. En nuestro cuarto episodio miramos la oración y Dios ha dado llaves a la iglesia y una de esas es la oración que nos conecta al trono de la gracia. En nuestro quinto episodio miramos el amor y en esto consiste el amor en que Él nos amó primero. En nuestro sexto episodio miramos la adoración y el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En nuestro séptimo episodio vimos aprender. El Señor dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. En nuestro octavo episodio vimos permanecer y el Señor nos dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. En nuestro noveno episodio miramos sírveme. Y el Señor vino a enseñarnos que no es tiempo de estar sentado a la mesa, sino es tiempo de servir la mesa. Y el que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, sea vuestro esclavo. En nuestro décimo episodio miramos la confianza. Y el Señor nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propio entendimiento. Y hoy vamos a hablar, en nuestro 11º episodio, vamos a ver el perdón. Y el Señor nos dice en su palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bendición en esta mañana el poder estar aquí, el poder compartir. Le damos gracias por suscribirse a nuestro canal, por la bendición de que con un solo clic usted puede ser de bendición, el compartir la palabra de Dios, el sembrar la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha dado, la gran tarea, la gran comisión de ir por el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es una bendición el poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces vamos a ir ahí a entrar de lleno al tema, vamos a ir a Isaías 43, 25. Y dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Pero dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Dios se presenta como el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar las transgresiones o pecados. Y dice ahí, por amor a mí mismo, el perdón no es una recompensa por la buena conducta de la persona, sino una manifestación del carácter y la naturaleza de amor y compasión de Dios. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. Esta frase enfatiza que el perdón de Dios es completo y definitivo. No solo perdona, sino que también olvida como si los pecados nunca hubieran existido. En resumen, la frase bíblica expresa la gracia y el poder de Dios para perdonar los pecados, no por mérito humano, sino por propia naturaleza amorosa y compasiva. Imagínense, ese es el Dios maravilloso que dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Entonces, ese es el amor de Dios en nuestra vida. Por eso, el perdón es la expresión más sublime del amor de Dios. La base del evangelio es el perdón. Y hoy vamos a ver lo que es el perdón y vamos a ir ahí quisiera compartirle ahí en Miqueas 7, 18, 20, que dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente será, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios maravilloso y glorioso que tenemos, que por amor a Él perdona nuestros pecados. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente diapositiva en Isaías 55, 6. Busquen al Señor
mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Pero dice, qué generoso es el Señor para perdonar. Entonces tenemos un Dios que es generoso para perdonar y Él nos recibe a misericordia, así como el Padre en la parábola le dijo al pródigo, recibió al Hijo a misericordia, y dice que el Padre fue movido en misericordia. Dios se mueve en amor, Dios se mueve en misericordia. Qué glorioso es el Evangelio, qué maravilloso. Y vamos a ir a ahí en la Biblia aún dice, porque dice que es generoso para donar y de Él recibirá la misericordia. En el Salmo 103:8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Y aún en el Salmo 103:14 dice, Él conoce que hemos sido formados y recuerda que somos polvo. Misericordioso y clemente es Jehová, porque se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición porque Él nos formó, Él nos hizo, y el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo, ahí en Proverbios 28:3. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Entonces, cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, cuando nosotros ocultamos nuestro pecado, dice, y no lo confesamos, hay consecuencias a nuestra vida. Encubrir nuestro pecado, el no confesarnos, el no apartarnos, hay consecuencias a nuestra vida. Dice la Biblia que no prosperamos, porque aún la Biblia dice, hijito mío, yo deseo que prosperes, así como prospera tu alma. Y dice que no recibimos el perdón. Cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, no recibimos el perdón. Cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, no alcanzamos la misericordia. Entonces hay consecuencias cuando no encubrimos nuestro pecado, no prosperamos, no recibimos el perdón y no alcanzamos la misericordia. Si usted recuerda, en la Biblia nos habla de acá, en aquel hombre que tenía escondido el lingote de oro, el manto babilónico, que él tenía oculto ahí su pecado y Dios sacó a flote. Porque la Biblia dice aún que no hay nada oculto debajo del sol. Entonces, ese es el Dios glorioso y maravilloso, pero dice ahí, quien encubre su pecado y jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahorita aquí vamos a poner una gráfica. Vamos a ser un poco técnicos, ¿verdad? Pero espero y les sea de bendición y usted comprenda lo que queremos hablar en esta mañana, porque vamos a ver el perdón desde desde el punto posicional, y vamos a ver el perdón desde el punto práctico o relacional. Vamos a diferenciar lo que es el perdón posicional y lo que es el perdón práctico en esta mañana. Vamos a ir ahí a ver nuestra tabla ahí, perdón, dice, y vamos a ver el perdón jurídico o posicional, y también vamos a ver que el perdón práctico o el de la vida práctica. Y Dios odia el mal. Por eso el Salmo 5:4 dice, tú no eres un Dios que se complazca en lo malo, a tu lado no tiene cabida los malvados. Entonces Dios aborrece el mal. Y en el Salmo 101:7 dice, jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño, jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable falsedad. Imagínese, nadie habitará bajo tu techo que practique el engaño,
y nadie prevalecerá en su presencia cuando habla con falsedad. Entonces, Dios odia el mal. No podemos practicar el engaño ni hablar con falsedad. En él dice que Dios es el juez. Nos enseña la Biblia que Dios es el juez. Y en el Salmo 7:11, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Entonces tenemos a Dios que es el juez. Y en Eclesiastés 12:14, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Imagínense, Dios juzgará toda obra, buena o mala, y aún la realizada en secreto, porque tenemos un Dios que es omnisciente, todo lo sabe, un Dios que es omnipresente, está en todo lugar, un Dios que es omnipotente, Él es todopoderoso. Entonces Él va a juzgar toda buena obra mala, aún la realizada en secreto. Y vamos a ir a nuestro siguiente. Todos somos culpables, imagínense. Dice la Biblia, todos somos culpables. Y ahí en Eclesiastés 7:20 dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, todos estamos propensos a pecar porque hay una gran batalla de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una gran batalla de la carne contra el espíritu. Y dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente. Todos, dice la Biblia, somos culpables. Entonces, en Romanos 3:22, esta justicia de Dios que llega mediante la fe de Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó en nuestras vidas. Qué glorioso es el Evangelio, que aún dice que la justicia de Dios llega mediante la fe, dice, a todos los que creen. Pero la Biblia dice que Cristo fue castigado por nosotros, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo, que Él efectuó. Vamos a ir a leer ahí nuestro siguiente diapositiva. Dice, por la fe somos justificados y revestidos de su justicia. Cristo pagó un precio por nuestro pecado. Cristo puso su vida por usted y por mí. Y ahora Dios nos mira a través del Señor Jesús. Dios excelente a través del cual nos mira. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Somos santos porque Dios nos mira a través de Cristo. Somos apartados para Él. Hemos sido justificados a través de Cristo porque estamos revestidos de la justicia del Señor. Hemos sido redimidos a través de Cristo porque Él nos compró de nuevo. Entonces, qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a Colosenses 2:13. Dice en Colosenses 2:13, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz del Calvario. Por eso el perdón jurídico, o posicional o legal, este perdón se refiere a la acción que Dios declara a los creyentes justos y libres de culpa por sus pecados a ser perdonados por la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, por eso dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar nuestros pecados. Eso es lo que hizo Dios. Al perdonar nuestros pecados, nos hizo uno con Cristo. Y Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Dice que las actas que nos eran contrarias, Él las clavó en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo podemos experimentar la libertad. Porque había actas que nos eran contrarias, había actas, pero el Señor vino y las clavó en la cruz
del Calvario. Por eso hemos sido justificados, por eso hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Qué glorioso es lo que hemos experimentado y por eso estamos contentos, alegres. La persona y la obra de Jesucristo. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Entonces, cuando nosotros hemos recibido el perdón posicional o jurídico, legal, que es a través de Cristo, nosotros, cuando habla de posición, nos habla de ubicación. Entonces, por eso aún la Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Y antes nosotros íbamos por el camino ancho que lleva a la perdición, y ahora el Señor de ahí nos sacó y nos ubicó en el camino angosto que nos está llevando a la vida eterna. Y aún nos posicionó porque el Padre ahora nos mira a través de Cristo. Entonces, eso es lo glorioso del Evangelio, eso es lo maravilloso, que Él aún dice que Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Entonces, Dios nos trasladó del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y aquí en el reino de su Hijo amado encontramos, dice la Biblia, redención. Y la palabra redención es comprar de nuevo. Y encontramos perdón de pecados. Qué glorioso es el Evangelio. Y aún Él nos ubicó en su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Qué glorioso es el Evangelio. Y aún del camino ancho, el camino angosto, donde está la voluntad del Señor. Qué glorioso es el Evangelio. Así es que Dios es tan maravilloso. Y vamos a ir ahí a 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces imagínense, al que no cometió pecado alguno, porque nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, probado en todo, pero Él no cometió pecado alguno. Por nosotros, por usted y por mí, Dios lo trató como un pecador, porque la ira de Dios vino sobre Él, y Él cargó con todo el pecado de la humanidad, para que usted y yo recibiéramos la justicia de Dios. Por eso Él nos ha revestido de su justicia y hemos sido justificados en Él. Y esa es la misericordia y el amor de Dios. Ese es el perdón posicional, que recibimos la justicia de Dios a través de Cristo. Qué glorioso es el Evangelio. Qué maravilloso es el Evangelio. Vamos a ir a Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. Dice, a los que se están santificando. Pero dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces, el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos ante los ojos de Dios. Porque Dios ya no nos mira directamente, sino que ahora tenemos un mediador que se llama Jesucristo. Entonces tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Entonces, por un solo sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre. Entonces, Dios nos mira a través del lente de Cristo y nos mira perfectos. Porque Dios nos mira a través de Cristo y dice, a los que están santificando. Entonces, nosotros ya hemos sido perfectos por un solo sacrificio, pero nos estamos santificando. Es un proceso en nuestra vida, la santificación, día con día, el dejar que Dios esté trabajando en nuestra vida, que Dios esté haciendo la obra en nuestra vida. Y también vamos a ir a
ahí a Mateo 6:12, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, todos nos gusta la primera parte, perdona nuestras deudas. Pero la segunda, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, el perdón, por eso dice la palabra, dice perdón. Si usted, a mí me gusta hacer un poco, mirar a uno en las letras, ¿verdad? Porque dice don, entonces, perdón. Entonces, por eso le digo que el perdón es un regalo que Dios ha dado al hombre para ser libre, para experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la benevolencia del Señor. Pero necesitamos nosotros perdonar nuestras deudas. Perdona nuestras deudas, o sea, mire cómo es el perdón. Nosotros perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así trabaja el Señor. Qué glorioso y maravilloso es el Evangelio. Pero dice ahí, si Dios nos ha perdonado, nos ha justificado y nos ha revestido de la justicia de Cristo, ¿por qué deberíamos orar? Dice, ¿por qué deberíamos orar por el perdón? Entonces, qué glorioso es el Evangelio. Entonces, Dios nos ha perdonado, nos ha justificado, dice, nos ha revestido de la justicia de Cristo. ¿Por qué deberíamos orar por el perdón? Ahorita vamos a verlo. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que se están, dice, santificando. Pero mire ese pequeño detalle, porque leíamos, si Dios nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha revestido de justicia, ¿por qué debemos orar por el perdón? Porque la santificación es un proceso hasta que lleguemos con el Señor. Es un proceso donde Dios está quitando, nos está apartando para Él, y cuando Dios nos aparta, Dios está quitando todo lo que estorba en nuestra vida, porque dice, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para Él a los que se están santificando. Y lo vamos a ir a ver ahí a nuestra tabla siguiente, porque ya vimos lo que es el perdón jurídico posicional, que a través de Cristo, Él ya con un solo sacrificio, Él ya pagó en la cruz del Calvario. Él las atas que nos eran contrarias las clavó en la cruz del Calvario. Él cargó con todo nuestro pecado y ahora nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Qué glorioso es el Evangelio, y aún nos ha ubicado en su camino, ese camino angosto que nos está llevando a la vida eterna. Y vamos a ver el perdón práctico, porque el perdón práctico relacional, que se refiere a la restauración de la comunión con Dios después de pecar. Un ejemplo es como cuando un joven que peca contra su padre no es echado de la familia, pero su relación con su padre se ve afectada hasta que se disculpa, hasta que pide perdón y restaura su relación. Por eso hay una gran batalla. Tenemos una gran batalla con la naturaleza pecaminosa que permanece en nosotros. Es la gran batalla del espíritu y la carne. El espíritu está dispuesto y anhela lo de Dios, pero la carne es débil. Tenemos una naturaleza que es contraria a hacer la voluntad del Señor. Y lo dice ahí, Dios nos ha justificado y nos ha cubierto con la justicia de Cristo por la fe. Y buscamos el perdón continuo de Dios en el día a día. Ese es el perdón práctico. Porque necesitamos a diario estar a cuentas con el Señor. Y hay una gran batalla. Tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que batalla contra lo de Dios. Por eso es la gran batalla dentro, la naturaleza pecaminosa, que desea lo de la carne, y el espíritu
que anhela lo de Dios. Por eso necesitamos buscar el perdón continuo de Dios en el día a día. Día a día le fallamos al Señor, pero Dios nos ha dado esa herramienta que se llama perdón para reconciliar nuestra relación con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir a nuestro segundo versículo, porque dice el apóstol Pablo, dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pero dice el apóstol Pablo, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y en el 19 dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, perdón. Y en el 20 dice, y si no hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo ser lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, mire, el apóstol Pablo, tenemos esa naturaleza pecaminosa, el pecado que habita en nosotros, que nos incita a hacer lo que no queremos. Pero dentro de nosotros también Dios ha derramado su Espíritu Santo. Cristo habita en nuestro corazón y eso nos incita a hacer la voluntad de Dios. Mientras que la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, el pecado que habita en nosotros, nos incita a hacer el mal. Entonces hay una gran batalla. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecado, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces hay una gran batalla día a día. Por eso necesitamos estar día a día en un perdón continuo. Ese es el perdón práctico. Amén. Y vamos a ir ahí a Primera de Juan. Dice ahí, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y en el 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Pero dice ahí, si afirmamos que no tenemos pecado, número 1, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Y número 2, no tenemos la verdad. El afirmar que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos, 1, y no tenemos la verdad. Pero hay beneficios cuando nosotros confesamos nuestro pecado al Dios fiel y justo. Dice, número 1, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y número 2, dice que nos limpia de toda maldad. El Señor nos limpia de toda maldad. Entonces hay beneficios al confesar, y Dios nos ha dado esta herramienta que es la confesión para poder alcanzar el perdón. Y dice en el versículo 10, dice, si afirmamos que no hemos pecado, dice, si afirmamos que no hemos pecado. En el 8 decía, si afirmamos que no tenemos pecado, pero ahora en el 10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. Imagínense, cuando usted y yo afirmamos que no tenemos pecado. Yo escuché de un testimonio de una persona que me dijo que ella en un año no había pecado. Imagínense. Pero dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, 1, y su palabra no habita en nosotros. Imagínense, la palabra de Dios no habita en nosotros. Y hacemos a Dios mentiroso. Qué glorioso es el Evangelio. Entonces tenemos esos beneficios y vamos a ir ahí a Mateo
6:14, porque si perdona a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Pero dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también perdonará nuestro Padre celestial. Entonces, cuando usted perdona las ofensas a su prójimo, usted recibe el perdón de su Padre celestial. Mire cómo trabaja. Usted perdona a sus prójimo y usted recibe el perdón de Dios a su vida. Así es como trabaja el Señor. Y vamos a ir al 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, hay consecuencias a nuestra vida. Porque usted no está perdonando a su prójimo, usted no puede recibir el perdón de Dios. Entonces, así trabaja Dios. Cuando usted perdona, Dios lo perdona. Pero si usted no perdona, usted no recibe, ni yo, el perdón de Dios. Entonces, necesitamos tener el carácter de Dios. Y su carácter es amor, es perdón, es misericordia. Necesitamos que el carácter de Dios se vaya formando en nosotros. Y vamos a ir ahí a Lucas 23:34, donde el Señor dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Pero mire lo que dice el Señor Jesús estando en la cruz del Calvario. Él cargó con su pecado y con el mío, con todo el pecado de la humanidad. Las actas que nos eran contrarias las clavó en la cruz del Calvario. Y aún estando en la cruz, el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, tenemos un Dios tan misericordioso que aún perdona la ignorancia. Pero aún en la Biblia dice en Hechos que Dios, sabiendo pasado los tiempos de ignorancia, ahora manda en todo lugar, en todo tiempo, a que se arrepienta. Entonces, necesitamos arrepentirnos delante del Señor para alcanzar el perdón día a día. Por eso la Biblia dice, venid y estemos a cuentas. Dios es un Dios tan maravilloso que provee las herramientas al hombre para que experimente la verdadera libertad. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a Efesios 4:32. Ahí dice, en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pero dice, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y ahí en Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Pero imagínense, dice ahí, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Pero imagínense, si usted y yo hemos recibido el perdón de Dios en Cristo Jesús, tiene que haber un fruto. Tiene que, lo que le decía, que el carácter de Dios se esté manifestando sobre nuestra vida hacia los demás. Dice, más bien sean que bondadosos. Entonces, si Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, necesitamos ser bondadosos, necesitamos ser compasivos y perdonarnos los unos. Entonces, ser bondadosos los unos con los otros, ser compasivos los unos con los otros y perdonarnos los unos a los otros. Y usted y yo hemos experimentado el perdón de Dios a nuestra vida. Qué glorioso es el Evangelio. Por eso, y lo dice ahí, imiten a Dios como hijos amados.
imitemos a Dios como hijos amados. Entonces, si usted y yo hemos experimentado el perdón de Dios sobre nuestra vida, necesitamos imitar a Dios porque Dios, Él dio su vida por usted y por mí. Él cargó con todo el pecado de la humanidad. Él aún dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros, si Dios hemos recibido el perdón de Dios, necesitamos nosotros también poder dar el perdón a las personas que nos ofenden. Por eso la Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Hemos recibido el perdón de Dios en nuestra vida? Necesitamos aprender a perdonar y así vamos a estar imitando a Dios, imitando el carácter de Dios, que dice que Él perdona, olvida y se deleita en hacer misericordia. Dice en Miqueas, perdona, olvida y se deleita en hacer misericordia. Si usted y yo queremos imitar a Dios, necesitamos imitar su carácter, que Él perdona, Él olvida y se deleita en hacer misericordia. Y cuando nosotros estamos imitando el carácter de Dios, que es perdonar, olvidar y deleitarnos en misericordia, ahí vamos a ser como hijos muy amados, dice la Biblia. Como hijos muy amados. Entonces, vamos a ir ahí a ver en nuestro un cuadrito. ¿Por qué perdonar a los demás? Dice uno, modele el carácter y la naturaleza de Dios. Y ya miramos que el carácter de Dios, Él se deleita en hacer misericordia. El carácter de Dios es amor. Entonces, necesitamos modelar el carácter y la naturaleza de Dios. El poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es cuando empezamos a modelar el carácter y la naturaleza de Dios. Lo que hemos recibido, lo damos de gracia. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí, dice el número 2, se nos ordena perdonar. Entonces, necesitamos perdonar. Si usted y yo hemos recibido el perdón, necesitamos perdón y aún Dios nos ordena. Si nosotros nos perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Y aún en el número 3 dice que nuestra adoración y nuestra oración es ineficaz. O sea, nuestra adoración y nuestras oraciones son ineficaces. ¿Por qué? Por falta de perdón. Imagínense, porque aún dice que si no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar. Entonces, la relación está dañada. Entonces, nuestra adoración, nuestras oraciones solo llegan al techo, no llegan al trono de la gracia. Necesitamos que nuestra adoración, nuestra oración lleguen hasta el trono de la gracia. Y una de las claves es que nosotros perdonemos, para que nuestra adoración, oración sea eficaz. Y en el número 4, sin alegría y sin paz, en pecado activo contra Dios. Imagínese, usted y yo, cuando no perdonamos, no hay alegría en nuestro corazón, no hay paz. Cuando usted y yo no perdonamos, no tenemos paz en nuestra mente, en nuestro corazón, porque estamos atados a aquella persona, porque aún el perdón quiere decir cuerdas atadas. Y cuando nosotros no perdonamos, estamos atados a aquellas personas, pero cuando perdonamos, dice que las cuerdas son rotas, somos libres, experimentamos la alegría, la paz y ya no estamos en pecado activo contra Dios. Entonces, por eso necesitamos perdonar día a día, estar a cuentas, pedir perdón, dar el perdón. Entonces, y dice el 5, Dios perdona a nosotros y a ellos. O sea, ¿por qué debemos perdonar a los demás? Porque Dios nos perdona a nosotros y a ellos. Qué grande es el amor de Dios que nos perdona a nosotros y aún perdona a nuestro prójimo. Entonces, por eso necesitamos perdonar. Y dice, si no perdonamos, no seremos perdonados. Imagínese. Si no, usted quiere recibir el perdón, usted y yo queremos recibir el perdón de Dios, necesitamos perdonar. Cuando usted y yo perdonamos, recibimos el perdón de Dios a nuestra vida. Cuando usted y yo, lléveselo en su corazón bien cincelado, perdona, usted y yo recibimos el perdón de Dios. Entonces necesitamos nosotros perdonar para ser perdonados. Y aún ahí vamos a ver
cómo perdonar a los demás. Número 1, confesar la falta de perdón a Dios como pecado. Imagínense confesar la falta de perdón de Dios como pecado. ¿Se recuerda el pródigo cuando iba a regresar a la casa del padre? Dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco más llamarme hijo. Entonces, necesitamos confesar, porque la confesión de pecado, imagínense, trae el perdón a nuestra vida. La confesión de pecado trae limpieza de toda maldad a nuestra vida. Entonces, y el número 2, arrepentirse. Necesitamos arrepentirse, así como el pródigo, dice la Biblia, que se arrepintió. Dice que volvió en sí. La bondad de Dios lo hizo volver en sí. Entonces, y se arrepintió y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco. Entonces, el arrepentimiento hay frutos de arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, vamos a ver los frutos de arrepentimiento, así como el pródigo. Y luego vamos al número 3, ama a Dios, ama como Dios ama, incluso a los enemigos. Entonces, para poder perdonar, necesitamos amar. Entonces, es la clave. Para poder perdonar, necesitamos amar. Para poder perdonar, necesitamos el amor de Dios en nuestra vida. Para poder perdonar, por eso dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Y hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida. Entonces, necesitamos amar como Dios ama, dice, incluso a los enemigos. Porque el Señor dice: si amas a los que te aman, dice, eso hacen los gentiles. Yo te digo, ama a tus enemigos. Entonces el Señor nos enseña a que tenemos que amar aún a nuestros enemigos para poder perdonar a los demás y amar como Dios ama. Y en el número 4, orar por esa persona, por esa situación. La Biblia dice que aun que cuando estés orando y si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, ora. Entonces necesitamos orar por la persona y por poner la situación, la persona, delante del trono de Dios, para nosotros poder ser libres. No haya nada que no esté saldado en nuestra vida. Entonces, y el número 5 dice: pídele a Dios sabiduría y dirección. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría y dirección cuando vamos a pedir perdón. Y el número 6, buscar una resolución directamente, si es posible. Si es posible buscar una resolución directamente, así como el pródigo dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: pecado contra el cielo y contra ti. Él fue directo con su padre que había ofendido a pedirle perdón. Pero dice si es posible, porque a veces no es posible. Entonces necesitamos, aún en nuestras oraciones, poner eso delante de Dios. Dice que si estás orando y te acuerdas de que tu mamá te... Entonces, aún eso, porque eso estorba nuestra relación, como decíamos, nuestra adoración, nuestras oraciones, porque aún la Biblia dice si cuando llevas tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera tú contra él, tu hermano contra ti, dice deja tu ofrenda y ponte a cuentas con tu hermano. Mire qué importante es el perdón, el poder nosotros practicar el perdón. Amén. Y vamos a ir ahí a nuestra página ahí de Rua Disciple. Se las ponemos ahí para que usted vaya a nuestra página. Ahí hay muchas herramientas que son de bendición. El propósito es edificar. El propósito es el que nosotros podamos ser de bendición. Amén. Entonces, ruadisciple.com, compártala y suscríbase. Y también gracias por suscribirse a nuestro canal de Iglesia Esperanza Viviente, por compartir, por darle clic, por darle like. Que usted sea de bendición, porque hemos sido llamados a bendecir. Y antes de ir terminando, yo quisiera compartirle algunos puntos que quiero que se le queden bien ahí en su corazón. Yo quisiera decirle que el primero, que el perdón es la expresión más sublime del amor de Dios. Es la base del evangelio, el perdón. Y número 2, el perdón es un regalo de Dios para que el hombre pueda vivir en la verdadera libertad en Cristo. Y número 3, el perdón trae sanidad a la vida del hombre.
Y número 4, el perdón refleja el carácter de Dios, porque el carácter de Dios que dice en Miqueas 7, 18, 20 dice que Él perdona, Él olvida y se deleita en hacer misericordia. ¡Qué Dios tan glorioso! Mire el carácter, perdona, olvida y se deleita en hacer misericordia. Y dice, el confesar nuestro pecado trae beneficios a nuestra vida. Somos perdonados, somos prosperados en nuestra alma, alcanzamos misericordia, somos limpiados de toda maldad. Imagínense todos los beneficios cuando nosotros, el confesar nuestro pecado, trae esos beneficios. Recuerde, somos perdonados, somos prosperados en nuestra alma, alcanzamos misericordia y somos limpios de toda maldad cuando nosotros confesamos. Y número 6, si hemos experimentado el perdón de Dios a través de Cristo, vamos a ir, si usted y yo hemos experimentado el perdón de Dios, entonces, ¿cómo fruto va a haber? Vamos a ser bondadosos, compasivos y nos vamos a perdonar los unos a los otros. Y en número 7, el perdón no es una recompensa por la buena conducta de la persona, sino una manifestación de la naturaleza amorosa y compasiva de Dios. Dios les bendiga. Espero ser de bendición y que usted pueda bendecir a otros compartiendo este video. El Señor les bendiga. Gracias por su sintonización y recuerde que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.